Bueno, cifras del coronavirus. Lo tomo de la Radio Televisión Española. Sanidad notifica 13.873 nuevos casos y 218 fallecidos en España. Y le doy otra información en esta época de pandemia. China reporta, lo tomo de La Voz de América, China reporta casi un 5% de crecimiento de su Producto Interno Bruto entre julio y septiembre, en comparación a las cifras del año pasado. Entre tanto, gran parte del mundo busca soluciones para recuperarse económicamente de la caída que llegó de la mano del coronavirus. El COVID-19 va a traer cambios, está trayendo, pero va a seguir trayendo cambios en el mundo, porque usted no va a poder vacunar a toda la humanidad cuando aparezca la vacuna. De manera que, en cierto sentido, la vida va a continuar, va modificando las conductas de los seres humanos y al modificar las conductas, modifica el comportamiento, la apreciación de la vida, tiene todo un largo significado. ¿Cómo lo ve nuestro buen amigo José Jacinto Muñoz, sociólogo y psicólogo? Ciudadano, hay un principio que me ha seguido durante toda esta pandemia, que ha sido como mi motor, el de mi familia y también el de mis clientes. El principio es el siguiente: nunca desperdicies una crisis para hacerte mejor. Repito, nunca desperdicies una crisis para hacerte peor. Y esto lo vengo yo diciendo. Las crisis son parte natural de las dinámicas de la vida. Y eso históricamente lo podemos ver. En el siglo XIV apareció la peste negra. Y sabemos que acabó con gran parte de la población. Después en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, entre 1918 y 1920 apareció la gripe española. Mató a más de 50 millones de personas. Pero después de la peste negra, en el siglo XIV, y después de la gripe española, los procesos de cambio, transformación y de prosperidad para el mundo fueron increíbles. Por supuesto que el dolor... No, vino una guerra, pero perdóname una cosa, vino una guerra mundial. Y después una guerra mundial. Vino una guerra mundial, no pierda de perspectiva eso. Claro, después de la gripe española viene la Primera Guerra Mundial pegadito allí, y después la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente la segunda, o sea, un proceso, un siglo muy complicado, pero si investigamos, cuando vemos la ciencia médica se transformó en el mundo después de la gripe española. O sea, la gripe española llevó a que los científicos vinculados a la medicina se exigieran al máximo nivel. Los avances que hoy tenemos, grandes científicos dicen y aseguran que empezaron allí, después de esa profunda crisis que cobró la vida de tantas personas. Hoy tenemos 40 millones de infectados en el mundo, las últimas cifras que vi, con aproximadamente 27 millones de personas que se han recuperado y 1 millón de personas que lamentablemente han perdido la vida. O sea, hay que comparar entre 1 millón de personas que han perdido la vida en este proceso y 50 millones que perdieron, por ejemplo, en la gripe española. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a desmeritar la crisis, el dolor, la pérdida, todo lo que esto significa, el caos, pero yo siempre he dicho, hay dos caminos: el camino de conectarme con la crisis y quedarme allí, o el camino de vivir el duelo que me genera la crisis, la incertidumbre que me genera la crisis, pero buscar qué oportunidades y qué soluciones puedo generar dentro de esa crisis. Y eso va a estar muy determinado por el tipo de mentalidad que pueda tener una persona, que pueda tener el país en el que se desarrolla esta circunstancia. De manera que cuando hablamos de PIB, uno ve el PIB de Ecuador, de países como Brasil, bueno, ni hablar de Venezuela, sabemos lo golpeada que está desde el punto de vista económico, y han sufrido muchísimo. Otros países como Perú, como posiblemente el mismo México y hasta Panamá también han sido afectados, pero no a la misma medida, igual que Paraguay y Uruguay. Pero la crisis, algunos países la han podido abordar con más recursos y con una perspectiva más amplia que otros. Pero las crisis no solamente revelan las debilidades y las vulnerabilidades que tú tienes, sino también revelan la capacidad que tú tienes para crecerte en las circunstancias. Entonces, ahí es donde entra ese otro gran principio: los problemas nunca se van a acabar, pero las soluciones tampoco. Y como yo también a veces repito a muchos clientes que están angustiados en medio del proceso, digo, el problema de los problemas no son los problemas, sino creer que no van a existir. Entonces, saber que los problemas siempre van a estar ahí y que hay crisis que por supuesto nos vienen a desestructurar la vida, como es el caso de lo que ocurrió a partir del mes de marzo en todo el mundo,
Ok, la aceptamos, la entendemos, la comprendemos y no entramos en negación, pero estamos obligados para continuar con nuestra vida, reinterpretar qué podemos hacer para entrar en un proceso creativo, innovador, que nos permita generar soluciones. Porque si bien es cierto que aparece la crisis y eso nos paraliza, la gran pregunta es cómo va a ser tu reacción, cómo va a ser la reacción de la persona, cómo va a ser ¿Vendrá un nuevo ser humano con una nueva actitud frente a la vida, con una eh, percepción el, diferente? el proceso existencial ya arrancó. Yo creo que esta sociedad de consumo en la que estamos sumergidos vino a ser golpeada por esta pandemia para recordarnos lo que Martin Heidegger nos dijo el siglo pasado. Somos tan solo seres humanos en un mundo de posibilidades. Eso lo repitió él mucho durante el siglo pasado, diciéndole, señores, tenemos que ver hacia nosotros mismos, porque en nosotros mismos hay una riqueza inconmensurable que tenemos que ver y que tenemos que conectarla con la riqueza del otro y tratar de construir un mejor ser humano anclado a un mejor nivel de conciencia que ayude a la conciencia colectiva. Porque todos los problemas que podemos estar viendo desde el punto de vista político, económico en América Latina, incluso aquí en Estados Unidos, para mí siempre se remiten a un punto. Un problema de mentalidad, una profunda ruptura en la conciencia colectiva de los pueblos latinoamericanos. El latinoamericano, en Latinoamérica existen más de 200 millones de pobres, casi 70 millones, casi 70 millones en pobreza extrema. Es decir, siguen los políticos de izquierda radicales a través de sus políticas tratando de capitalizar esa profunda necesidad, esa profunda vulnerabilidad psicoemocional que sigue existiendo en la mentalidad del latinoamericano. Y cuando hablo de la mentalidad del latinoamericano es el gran tema en este momento, para mí, el gran tema, porque si eso no lo abordamos y tratamos de solucionarlo, va a ser muy difícil que políticos de estas características sigan aprovechándose de personas que no votan por conciencia, sino que votan por necesidad, que no votan por conciencia, que votan por conveniencia, porque al final les hacen sentir que son ellos los únicos que van a poder resolver su vida. Y ese pequeño grupo del 9% ciudadanos, apenas el 9% de América Latina se dedica al emprendimiento. Es un número muy bajo, frente a un 91% que sigue dependiendo de un trabajo convencional o de una política estatal que le resuelva la vida. Ese es el gran negocio, esa es la gran estrategia que estos modelos han generado, que a su vez para mí se ha conectado con una vulnerabilidad y una profunda deficiencia de la oposición política en el continente. O sea, la combinación de una fragilidad en la mentalidad latinoamericana, producto de la escasa educación estructural en todos sus sentidos, más lo que significa una vulnerabilidad y escasez por parte de la oposición política para enfrentar estos modelos socialistas que buscan es poder, no buscan beneficio ni igualdad. Para mí ha sido la mezcla perfecta para que, por ejemplo, sigan ocurriendo cosas como las que ocurrieron en Argentina, donde volvió al poder la izquierda, en Bolivia lo que pasó hace 3 días, que la gente dice, pero bueno, ¿pero qué pasó en Bolivia? ¿Pero por qué pasó eso en Bolivia? ¿Pero cómo es posible? Porque los pueblos en su mentalidad no han podido salir de esa dependencia que le han hecho creer que necesitan para poder subsistir. Muchísimas gracias, José Jacinto Muñoz. Muchísimas gracias por haber estado hoy. Gracias a usted, ciudadano. Un abrazo para todos. Un abrazo. Me voy con una noticia. Canadá se compromete en la Organización de Estados Americanos a seguir trabajando para incrementar la presión contra el régimen de Maduro. Breve pausa y seguimos con ustedes.